Bendiciones a todos nuestros amigos y hermanos que están pendientes en esta noche de nuestra transmisión en vivo desde la iglesia Maranata, Casa de Restauración. Damos gracias a Dios por este privilegio que tenemos y estamos esperando a los hermanos para que se conecten. Estamos dándoles un minuto para que se conecten y podamos tener nuestro servicio de esta noche debido a la situación de invernal que estamos pasando. El lugar donde nos congregamos está cerrado, así que aquí estamos ahora transmitiendo en vivo desde la comodidad de nuestros hogares y pues esperamos en el Señor que seamos bendecidos en esta hora. Definitivamente nuestra oración al Señor, nuestro ruego al Señor es que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, que el Señor tenga misericordia de nosotros, que extienda su gracia sobre nosotros para que podamos de esa manera llegar hasta usted con comodidad, con confianza y que usted disponga su corazón. Me gustaría que en lo que los hermanos se van conectando podamos orar al Señor para rogarle que sea Él en su misericordia quien nos hable. Yo estoy interesado en que el Señor hable a nuestro corazón y esta carta a los romanos es interesantísima y pues vamos a hacer una oración al Señor para iniciar. Amados hermanos, amados amigos, en cualquier parte del mundo donde usted nos esté sintonizando, esperamos que Dios esté llegando hasta su hogar para bendecirle. Vamos a orar entonces. Padre nuestro, en esta hora te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por este privilegio que tenemos de acercarnos a tu trono de gracia, a tu trono de misericordia, para suplicarte en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor, que en esta noche que vamos a transmitir este programa, tú nos bendigas, tú nos ayudes, tú envías tu espíritu sobre nosotros, tu gracia sobre nosotros, para que podamos llevar tu palabra según tu voluntad y esa palabra sea plantada en el corazón de cada uno de los hermanos, amigos que se van a conectar en esta ocasión. Padre Santo, te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Límpianos, santifícanos. Sabemos que continuamente pecamos, pero también sabemos que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y es en esa confianza que nos acercamos a ti para rogarte que nos limpies y que nos santifiques por completo y que seamos aptos para hacer tu voluntad en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Esperamos en el Señor que ya haya algunos que se conectaron, porque habíamos hablado de que la conexión sería a las 7 de la noche y en este momento son las 7:01 y pues vamos a comenzar leyendo la carta a los romanos. Es el libro que estamos estudiando los días martes. Hoy es martes 7 de enero y ahora corresponde estudiar el capítulo número 8 de la carta a los romanos. Vamos a leer entonces. Espero que tenga su Biblia y si no, síganos en la lectura de este momento. Dice la Biblia, capítulo 8, verso 1, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne,
pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Créame que no es fácil, definitivamente. Yo personalmente me siento incapaz de tratar, de entender, de compartir las grandes verdades que aparecen en esta carta a los romanos. El tema que vamos a tratar en esta noche es la santificación con poder. En los capítulos anteriores de esta carta hemos visto por lo menos dos leyes. La ley de Moisés, que a pesar de ser santa, justa y buena, no fue capaz de santificar al judío, al practicante de esa ley. Así que esa ley, aunque era justa, santa y buena, no era capaz de santificar al hombre. Luego, en esta carta a los romanos tenemos una segunda ley, que es la ley del pecado, la ley de la carne, la ley de la naturaleza carnal. Esa ley de la naturaleza carnal lo que hizo fue demostrar la completa incapacidad de la naturaleza humana o del hombre para agradar a Dios. Entonces, ahora vamos a entrar en una tercera ley, que es la ley del Espíritu Santo. Esta es una nueva ley. Y, como usted puede ver, cada una de las leyes es más poderosa que la otra. Por ejemplo, la ley de Moisés era una ley. La ley de la carne era una segunda ley. Y la ley del Espíritu es la ley más poderosa. Lo que el hombre no fue capaz de lograr a través del cumplimiento de las dos leyes anteriores, ahora el Espíritu Santo lo va a hacer. El hombre no lo va a hacer, porque el hombre no puede. El Espíritu Santo lo va a hacer. Esa es una de las cosas maravillosas que nosotros podemos encontrar en esta carta a los romanos. Yo hice algunos comentarios al principio de esta carta con los hermanos y les decía que el día que nosotros concluyamos el estudio sistemático, como lo llevamos, de esta carta a los romanos, vamos a haber estado relacionados por lo menos con unas 25 temas doctrinales básicos para la iglesia del Señor. En esta carta a los romanos yo le llamo un compendio manual de teología.
Y les decía yo como una especie de broma a los hermanos, pero una broma en serio. Vamos a terminar con un doctorado en teología cuando terminemos esta carta a los romanos. Medio en broma, medio en serio. Ahora, quiero decirle pues que para algunos estudiosos de la Biblia, la carta a los romanos viene siendo como la cumbre de toda la Biblia, como el monte Everest de toda la Biblia, la carta a los romanos. Y este capítulo 8 de la carta a los romanos viene siendo como el capítulo más importante de toda la Biblia. Así se lo digo. Para mí viene siendo como el capítulo más importante de toda la Biblia. El doctor Spencer, un comentarista de la Biblia de hace unos 100 años, no, unos 200 años, decía que si la carta a los romanos fuera un anillo que se pusiera en el dedo, que el diamante de ese anillo sería el capítulo 8 de esta carta a los romanos. Así que ya puede usted imaginarse pues lo que puede significar para usted, para mí, este capítulo 8 de la carta a los romanos. Nos damos cuenta acá, a través de estas conversaciones que hemos tenido anteriormente, que la vieja naturaleza no tiene nada de bueno. Eso lo aprendimos en el capítulo anterior, en el verso 24 del capítulo 7, donde el apóstol Pablo exclama, después de darse cuenta de lo difícil que es la lucha del cristiano, lo difícil que es esa batalla del cristiano, él exclama, derrotado, miserable hombre de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Ahí Pablo está sintiéndose como derrotado. Y fíjense, estamos hablando de un hombre, de un hombre que un hombre de una extracción religiosa muy seria, muy severa, como eran los fariseos. Sin embargo, ahora él, al enfrentarse a la realidad de una vida cristiana y dejando de lado una vida religiosa y adoptando una vida cristiana, él se da cuenta de lo imposible que es la vida cristiana. Ya lo hemos conversado también en algunas ocasiones, que la vida cristiana es imposible. No es fácil ni es difícil, es sencillamente imposible por causa de la naturaleza carnal que nosotros tenemos. Pero cuando Pablo llega al verso 25 del capítulo 7, él da como una luz de esperanza cuando dice, doy gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Ahí él está como dando una luz de esperanza, porque como que él está diciendo, lo que para mí es imposible, para Cristo todo es posible. Y entonces ahí vamos a entrar a este capítulo 8 tan esperado, tan ansiado. Hemos estado recibiendo algunas palabras de esperanza a través de los capítulos anteriores, porque fíjese que aquí vamos a encontrarnos con la tercera persona de la Trinidad. En los primeros capítulos de esta carta a los romanos vemos a Dios el Padre en la creación, y del verso 21 del capítulo 3 en adelante vemos al Hijo en la salvación. Vemos al Hijo salvándonos, capítulo 3, 21, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 y 7. Todo eso es la obra de Cristo salvándonos. Pero ahora, en este capítulo 8, vemos a Dios, Espíritu Santo, en la obra de la santificación poderosa. Esta es la santificación con poder. Las otras eran santificaciones débiles, santificaciones imposibles, pero esta es la santificación con poder. Fíjense qué importante es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, tanto que
en este capítulo 8, aparece el Espíritu Santo mencionado como unas 18 o 19 veces, dándonos a entender de que definitivamente no se puede vivir la vida cristiana al menos que el Espíritu de Dios, el Espíritu que vivificó al Señor Jesucristo, resucitándolo entre los muertos, viva en nosotros. Ahí, a través de los versículos que vamos a tocar a continuación, vamos a poder entender algunos aspectos de los escritos de Pablo, como cuando dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Oiga, el yo, ya no vivo yo, esa es la carne, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en mi carne, en mi cuerpo, en mi naturaleza, lo vivo en la fe, lo vivo en la confianza, lo vivo en la gracia del Señor Jesucristo, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí es donde nosotros los cristianos levantamos nuestras manos y decimos, aleluya, amén. Usted puede escribir sus comentarios en la columna de la derecha de este video, donde usted puede hacer sus comentarios o hacer preguntas. Ya voy a dar un minuto para preguntas, solamente quiero tocar esto. Acá en estos primeros versículos entonces encontramos la victoria del Espíritu Santo sobre el pecado y la muerte. Mire lo que dice los primeros 4 versículos. Ninguna condenación hay. Usted y yo, que hablamos español, creo que somos capaces de entender lo que significa. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Cuando no leí la segunda parte de este versículo, que dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque esa es una interpolación textual. Ese texto pertenece al versículo 4. Entonces, ya lo voy a explicar. Pero es que se cambió el texto. El texto del verso 4 se cambió a este capítulo 1, a este verso 1. Porque las personas que hicieron esta traducción allá por el año 1200, ellos consideraron que era peligrosísimo dejar ese versículo de la Biblia suelto. Lamentablemente la religiosidad ha invadido la iglesia desde el principio, y entonces las personas religiosas creen que es darle libertad a los hermanos, libertad de vivir como les dé la gana, si les decimos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ellos dijeron, no podemos decir eso. No podemos decir eso porque entonces los hermanos se van a ir a pecar. Se van a ir a vivir desenfrenadamente. Porque les estamos diciendo que si ya están en Cristo, no hay ninguna condenación para ellos. Vayan y vivan como quieran. Esas palabras se repiten en estos días, y esas palabras fueron dichas también por las personas que hicieron esta traducción allá por el año 1200. Y esa fue la traducción que usó Casiodoro de Reina cuando tradujo la Biblia que nosotros conocemos ahora como versión del 60, la Biblia Reina Valera del 60. Pero originalmente ese texto no estaba ahí. Ese texto pertenece al verso 4. Ahora bien, si usted y yo queremos hacer algo que de verdad
agrade a Dios, debemos hacerlo en el poder del Espíritu solamente. Para eso nos fue dado, ya que nuestra naturaleza carnal nos lleva a la perdición. Definitivamente. Jamás podríamos agradar a Dios en nuestra carne. Jamás podríamos agradar a Dios en nuestra carne. Esa es la razón por la que cualquier cosa que nosotros querramos hacer por nuestro propio esfuerzo nos va a llevar a el fracaso. Por eso el apóstol Pablo dice a los Efesios: seamos llenos del Espíritu Santo. Seamos llenos del Espíritu Santo. Seamos llenos del Espíritu Santo. Pero mire lo que dice entonces acá la palabra de Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Oiga qué interesante eso. Oiga qué interesante eso. La victoria del Espíritu Santo sobre el pecado y la muerte. Somos libres del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios ha venido a morar en nosotros. Y entonces, la ley de Moisés y la ley de la carne, la ley de la naturaleza humana, no pudieron hacer nada por nosotros. Y si vivimos en aquella ley, si vivimos en la ley de Moisés, llámelo usted como quiera, ceremonial, la ley sacrificial, los 10 mandamientos, toda la ley que engloba lo que es el sistema mosaico, todo aquello no es capaz de santificarnos. Todo aquello no es capaz de producir en nosotros vida nueva. Todo aquello no es capaz de producir en nosotros fruto que agrade a Dios. Entonces ahora, ¿qué es lo que hace Dios? Envía su Espíritu Santo para santificarnos, para apartarnos, para hacer de nosotros nuevas criaturas y para hacer que lo que era imposible para la ley, ahora, bajo el régimen nuevo del Espíritu Santo, nosotros podemos agradar a Dios a través de el poder del Espíritu Santo, únicamente. Ya lo vimos en los capítulos anteriores, capítulo 6, capítulo 7, la lucha tremenda de Pablo, la lucha difícil, la lucha imposible de Pablo por agradar a Dios, por santificarse, por apartarse del pecado. Era imposible. Pero entonces ahora somos llenos del Espíritu Santo y venimos a ser capaces de vivir la vida nueva en Cristo Jesús. Fíjense que si nosotros tenemos temor de que al enseñar estas verdades, la gente se va a convertir en libertina y se van a querer ir al pecado, entonces déjeme decirle respetuosamente, así como lo hago yo, que usted no ha entendido la verdad del Evangelio. Porque el Evangelio es salvación. El Evangelio es perdón de pecados. El Evangelio es que somos hechos nuevas criaturas. El Evangelio es el poder del Espíritu de Dios actuando en nosotros. El Evangelio es que estamos en Cristo. El Evangelio es que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso, si nosotros perdemos la comunión con el Señor por causa del pecado, entonces es cuando dice acá la Biblia que morimos. Ahora vamos a ver qué es eso. Lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de Dios, oiga esto que viene, esto,
para que la justicia de Dios se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí está el versículo que le digo. Para que la justicia de Dios se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué significa andar conforme a la carne? Significa estar separado de Cristo, separado de la vida espiritual. No está hablando, fíjense que no está hablando de que andar en la carne es estar muerto en delitos y pecados. No, aquí está hablando a creyentes. Aquí está hablando a un cuerpo de creyentes. Aquí está hablando a hombres y mujeres que formamos el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de este cuerpo. Pero cualquiera puede desligarse de la comunión con la cabeza y no vivir en el espíritu y empezar a vivir en la carne. Mira lo que dice este detalle de que los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. La ley no nos puede llevar a producir nada bueno para Dios. Entonces, pensar en la carne es volverse al legalismo, volverse a yo puedo, mi esfuerzo, mi dedicación, mi consagración, todo lo que es, todo lo mío, aquello de lo cual yo, como Eduardo Quijano, podría jactarme. Pero todo eso no es capaz de llevarme a una perfecta comunión con el Señor. Todo mi esfuerzo es vano. Ya lo vimos, hombre. ¿Cuál es el problema? Ya lo vimos allá en los capítulos 6 y 7. Ya lo vimos. Que todo aquello es esfuerzo humano, todo esfuerzo humano no podía llevarnos a una comunión con el Señor. Entonces dice, los que son de la carne, o sea, ser de la carne es eso. Ser de la carne es estar desligado de la vida del Espíritu. Y dice, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. La ley santa de Dios no podía hacer nada para ayudar a la carne, por la debilidad y pecaminosidad de nuestra naturaleza. Dios tenía que enviar su Santo Espíritu para hacer posible una vida nueva, una vida fructífera que sea capaz de glorificar al Padre. Acuérdese las palabras del Señor Jesús, cuando dijo, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. Permaneced en mí para que llevéis mucho fruto. Oiga, porque separados de mí, nada podéis hacer. Esa alusión que el Señor hizo a la vid y los pámpanos es lo mismo que decir, yo soy la cabeza y ustedes el cuerpo. Separados de la cabeza, ustedes están muertos. El cuerpo, al separarse el cuerpo de la cabeza, muere. Definitivamente, muere. Entonces, ¿qué es lo que dice? La cabeza está unida al cuerpo. Así que Dios tenía que enviar su Santo Espíritu para hacer posible una vida nueva en usted y en mí, una vida fructífera en usted y en mí. Su Santo Hijo fue enviado para santificarnos. La ley no nos podía santificar, insisto. La ley no podía santificarnos. La ley de Moisés no podía santificarnos. La ley de nuestra naturaleza pecaminosa, mucho menos. Todo esfuerzo humano, toda dedicación, toda aparente consagración era vana. Pablo dice que algunas cosas de estas ciertamente tienen alguna reputación de bueno, pero que no tienen ningún poder sobre los apetitos de la carne.
hablando de no manejes, no gustes, no toques, guarda este día, guarda la luna nueva, santifica el sábado, abstente de estas comidas, abstente de estos alimentos. Todas esas cosas, dice, tienen cierta reputación de piedad, pero no tienen ningún poder sobre los apetitos de la carne. ¿Y quién es el único que tiene poder sobre los apetitos de la carne? El Espíritu Santo. Por eso la ley del Espíritu de vida nos ha librado de la condenación, del pecado y de la muerte. Hermano, dígame una cosa. ¿Cuán difícil es comprender eso? Literalmente está diciéndolo ahí. O sea, esto no necesita una explicación teológica, sino que literalmente lo está diciendo ahí. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Estamos unidos a Él. Él es la cabeza del cuerpo. Ninguna condenación hay para los que formamos el cuerpo de Cristo. Esta es la esencia del Evangelio. Que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Esta es la verdadera esencia del Evangelio. No nos compliquemos con temores, no nos compliquemos con asuntos de que y si pasa esto, y si sucede lo otro, y si aquel hermano de allá hace esto, y si aquel hermano de allá no hace lo otro, y si aquella hermana hace esto. No nos compliquemos con eso. Si el cuerpo es de Cristo, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y Él es el que nos está santificando con su espíritu. En el verso 5 hay algo más maravilloso, y es que pensemos en esto. Pensemos en esto, lo que el verso 5 dice, el verso 5 y 6. Porque dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Oiga, pensemos en esto. ¿Qué puede ser más maravilloso que ser llevados a la presencia del Señor ahorita? A ver, dígame usted. Porque hay personas que dicen, Señor, llévame ahorita. Yo mismo recuerdo una vez aterrizando allá en Toncontín, en el aeropuerto de Tegucigalpa. No, hombre, hermano, eso fue horrible. El avión tronaba, parecía como que ya se iba a desarmar todo. Y yo decía, Señor, por favor, llévame ahorita que estoy bien santificado. Ahorita estoy bien arrepentido, Señor. Llévame. ¿Por qué no vienes ahorita y me arrebatas? Llévame, Señor. Mire qué lindo estoy ahorita, bien santificado en este avión que ya se deshace. Nunca más volví a ir a Honduras en avión. Pero uno hay momentos en que uno se siente tan lindo, tan santo, tan livianito, tan libre de pecados que uno dijera, siquiera viniera ahorita el Señor. Pero oiga, vivir en el poder del Espíritu Santo, creciendo, madurando y dando fruto para Él, sin temor al pecado, es mucho mejor que el Señor nos llevara ahorita. De verdad, de verdad. ¿Por qué? Porque ese poder del Espíritu Santo ha vencido el pecado y la muerte. Y al vivir en esa realidad del Espíritu Santo, que ha vencido el pecado y la muerte, entonces tenemos gozo, tenemos paz, tenemos esperanza, tenemos satisfacción, tenemos ganas de vivir. Porque sí sería bueno que el Señor viniera y nos llevara, ¿verdad? Pero eso es como un escapismo, ¿no? Como querer escapar de una realidad. Pero lo más hermoso, y para lo cual el Señor nos ha dejado, es para que vivamos en el poder del Espíritu, crezcamos, maduremos, demos fruto para Él. Yo le pregunto a usted, y también me pregunto a mí mismo, en el tiempo que tenemos de militar en la vida cristiana, ¿qué fruto hemos dado? Usted tal vez dirá, no hermano, es que yo nunca he tenido una oportunidad.
No, hermano, es que a mí nunca me han puesto a hacer algo. No, hermanos, y nosotros podemos decir un montón de cosas, pero eso es parte de vivir en la carne, fíjese, las excusas. El decir, no he tenido oportunidad, no, las oportunidades se dan desde el momento que nos convertimos al Señor, porque recibimos un llamado personal a amarle, a crecer en la gracia de Dios, al conocimiento de su palabra. El pecado está en la carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. Así le dijo el Señor a Nicodemo. Cuando Nicodemo le dijo, pero ¿cómo puede hacerse eso? Tengo que entrar otra vez al vientre de mi madre. Y Jesús le dijo, no, porque lo que es nacido de la carne, carne es. Si vuelves a entrar en el vientre de tu madre, vas a nacer carnal, así como estás ahorita, y religioso. Pero si naces del Espíritu Santo, entonces tu vida será llamada vida espiritual. Aleluya. Qué lindo. A mí me encanta eso, hermano, porque sabe que yo disfruto de la libertad con que el Señor me ha hecho libre. En mis 27 años de vida sin Cristo, la carne era la que me dominaba. 27 años viví yo en pecado, en desobediencias, en cuánta cosa mala. Cuando le di mi vida a Cristo, comencé a darle el control al Espíritu Santo y Él comenzó a transformar mi vida. Y probablemente ese es el problema suyo, que usted adoptó una idea religiosa. Usted necesita tener una experiencia personal con el Señor Jesucristo, porque ahí se acaban las excusas, fíjese. Y yo no sé si alguien se molestará por esto, pero moléstese, me gusta que usted se moleste, fíjese, porque así usted se siente desafiado. Y el Evangelio es un desafío. Mire, el Espíritu Santo comienza a transformar la vida del creyente a través de la lectura bíblica. ¿Cuánto lee usted la palabra de Dios? Ahorita que estamos ya en enero, ¿comenzó usted a leer su Biblia de nuevo de una manera, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo? ¿Comenzó ya usted a leer su Biblia en este año que estamos comenzando? Congregarse. Sí, yo sé que todos tenemos excusas para no congregarnos. Todos tenemos excusas para no congregarnos. Y algunos justificamos a otros. No, es que el fulanito trabaja. No, es que la fulanita también está ocupada. No, es que el otro también. Aquí todo el mundo trabajamos. Y algunos tenemos hasta 2 trabajos. Pero congregarnos es parte del crecimiento que el Espíritu Santo nos quiere dar. La oración, el bautismo en agua, la toma de la Santa Cena y cuántas cosas más, pero estoy diciendo cosas básicas, cosas tan básicas que cualquier nuevo creyente las puede poner en práctica. Lo que pasa es que algunos de nosotros ya crecimos en años, o sea, nos hicimos viejos, pues, en otras palabras, getting older, como dice aquel, just getting older, nada más, just getting older, pero no hemos crecido en fruto para Dios, no hemos crecido en aquello que Dios, en el propósito que Dios tiene para nosotros. Así que estos son elementos que el Espíritu Santo usa para nuestra santificación. En el verso 6 dice que separados de la comunión con Dios es ocuparse de la carne. Dice eso lo que dice. Ocuparse de la carne es muerte. Muerte es separación. No es que se murió así como gramaticalmente, no se murió, sino que separación de la comunión con Dios. Acá está hablando a creyentes, acuérdense, no está hablando a impíos, está hablando a una iglesia, está hablando a cristianos, a gente que a través de perder la comunión con el Señor, se separa del Señor y muere. Por eso dice, el ocuparse de la carne es muerte. Separados de la comunión con Dios es ocuparse de la carne. La vida en el Espíritu es vida y paz. Por eso dice acá, cuando somos conscientes de haber pecado, debemos venir a Cristo, confesar, y así seremos restaurados a la comunión para que sigamos gozando de vida y de paz. El versículo 7 y 8, mira lo que dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Eso está serio.
los deseos de la carne, los designios, las maquinaciones, designios, maquinaciones, pensamientos, deseos. Los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ahí está otra vez regresando al verso 18 del capítulo 7, que dice que yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces lo que dice, es enemistad contra Dios, los designios de la carne, los pensamientos, los anhelos, los profundos deseos de nuestra naturaleza carnal, es enemistad contra Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea que la naturaleza antigua del hombre es enemiga de Dios. No hay tales, esa mentira pelagiana, o sea, Pelagio dijo una mentira de que en el hombre hay una chispa divina, natural, y que el hombre cuando quiera puede inclinarse hacia el bien, y que el hombre en el momento que él decida puede buscar a Dios. Mentira, eso no es cierto. En el hombre lo que hay es una naturaleza pecaminosa, horrible, desagradable ante Dios. Mira, hermano, amigo, usted que está ahí siguiendo esta transmisión de este capítulo 8 de Romanos, mire, si nosotros pudiéramos vernos como Dios nos ve en nuestra naturaleza carnal, no, hombre, Dios nos ve horribles. Somos horribles, somos viles, somos inmundos. Pero ahora Dios nos ve a través de su Hijo Jesucristo. Por eso fue tan horrible la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso fue tan espantosa la muerte del Señor en la cruz del Calvario, porque era el pago por el pecado nuestro, era el pago para recuperar la naturaleza nuestra, para esa naturaleza corrupta, esa naturaleza perdida, esa naturaleza vil que tenemos nosotros. La única manera de regenerar esa naturaleza era que Cristo muriera, esa muerte cruel, esa muerte vil. Imagínese usted que nosotros, así, en la naturaleza carnal, así, sin Cristo, un montón de impíos, un montón de gente vil, malcriada, irreverente, van al cielo. Pues vaya, digamos que creemos en el universalismo, ¿verdad? Y todo el mundo se abren las puertas del cielo y vengan los 9,000 millones de personas que habitan sobre la tierra, vengan porque ahorita van a entrar al cielo. Hermano, más del 60% de toda esa gente quizás al llegar allá se daría una gran aburrida, porque las calles de oro, el mar de cristal, la presencia de los ángeles, la santidad de Dios, todo eso sería aburridísimo, y le aseguro que más de alguno inventaría hacer un sindicato en el cielo, hacer huelgas en el cielo, paralizar la adoración de los ángeles, que se callen los ángeles, que no adoren, hagamos huelga, que se callen, que se callen. Hermano, porque así es el hombre pecador, inmundo, y aunque el hombre fuera llevado al cielo en su naturaleza sin Cristo, allá se corrompería todo, porque el hombre corrompe todo lo que toca. Entonces, por esa razón es que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, los pecadores. Y en Cristo somos hechos nuevas criaturas. Y a través de Cristo recibimos el Espíritu Santo. Y a través de Cristo somos reconciliados con Dios. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Separados de la comunión con Dios, nada podemos hacer. Estamos muertos. Al estar separados de la comunión con Dios, nada podemos hacer. Por eso la vida en el Espíritu es una vida de paz y de gozo. Cuando somos conscientes, pues, porque claro, tenemos todavía esa naturaleza, ¿no? Y aunque estamos bajo el régimen del Espíritu Santo, pero mire, es la misma naturaleza pecaminosa tenemos. Pero cuando somos conscientes del pecado, vamos delante del Señor, confesamos nuestros pecados, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y somos restaurados a la comunión para que sigamos gozando vida y paz. La naturaleza antigua del hombre
está en enemistad contra Dios. No hay tales, como le dije, de una chispa divina, no hay tales de eso. Las cosas viejas pasaron, dice Pablo. Todas las cosas están siendo hechas nuevas por el poder del Espíritu Santo. No por mi esfuerzo, no por mi dedicación, sino que estoy rendido al régimen del Espíritu de Dios para que Él haga conmigo lo que Él quiere hacer. La ley de Moisés pasó. La ley de la carne pasó. Ahora estamos bajo la nueva ley del Espíritu Santo. Estamos bajo el régimen del Espíritu. Ahora no podemos estar diciendo, oh, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. El Señor sabe, hermano. Todas esas son actitudes religiosas de una persona que está lejos de una verdadera comunión con el Señor. Lo que dice, repito lo que dice el verso 6, ¿verdad? El ocuparse de la carne es muerte. Y el ocuparse de la carne es eso, las excusas, los pretextos, el no tomar responsabilidad de nuestra propia vida espiritual, el culpar a otros, el culpar a la pareja, el culpar a los hijos, el culpar al trabajo, el culpar, bueno, hermano, podemos tener 100,000 excusas. A veces culpamos hasta que los niños van a ir a la escuela o cualquier cosa. Siempre le digo, siempre tenemos excusas, pero todo eso es parte de la naturaleza carnal que tenemos usted y yo. Por eso somos llamados, somos llamados, sí, somos llamados a una vida en el Espíritu. Dejémonos santificar por el poder del Espíritu de Dios. Nuestra naturaleza perversa, sin la sangre de Cristo, no nos lava, nada ni nadie lo puede hacer. La devoción verdadera es una dádiva de Dios, un regalo de su maravillosa gracia. Si yo me congrego, es por la gracia de Dios. Si yo ayuno, es por la gracia de Dios. Si yo leo la Escritura, es por la gracia de Dios. Si yo hago todo lo que hago, es por la pura gracia de Dios, porque Él ha puesto su espíritu en mí y su espíritu me atrae, su espíritu me cautiva, su espíritu me enamora, de tal manera que lo que yo antes podía haber considerado una obligación, ay, qué obligación hacer el devocional, mucha, hagamos el devocional, sí, pero no, hoy no tengo tiempo. Y yo me siento culpable porque no hice el devocional que me impusieron en tal o cual lugar. No, oh, tengo que hacer esto, no. La ley del Espíritu Santo es la que te hace hacer las cosas porque tú amas al Señor, porque amamos al Señor. Debemos de reconocer que Dios puede hacer algo más que nosotros. Solamente tenemos que rendirnos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede hacer mucho más de lo que nosotros podemos hacer. Las obras religiosas de los hombres de la iglesia son pura vanidad. Oiga, esto es duro, pero esa es la realidad. Las obras religiosas de la gente son vanidad, porque en realidad el que es guiado por el Espíritu hace las cosas para la gloria de Dios. Versos 9 y 10. Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Fácil, eso es fácil. Ahí está bien claro, fíjese, por eso no hay que complicarse, porque si un hermano se va a hacer desobediente, si un hermano se va a hacer libertino, si una persona que está en la iglesia va a vivir como le dé la gana, déjelo. Si el que tiene el Espíritu de Cristo se santifica, se deja santificar, obedece, pero el que no tiene el Espíritu de Cristo sencillamente hace lo que le dé la gana. Usted no se complique por esa persona, complíquese por usted. Usted sea santo, usted sea obediente, usted sométase al régimen del Espíritu. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. No vivimos según la carne, vivimos según el Espíritu que vive en nosotros, ya que el Espíritu Santo vive en todo aquel
que es de Cristo. El cuerpo está muerto. Cristo vive en nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y mi esperanza es, yo tengo la esperanza de que seré vivificado para una vida nueva. Así como Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos, así también Él me resucitará a mí. Así también Él vivificará mi cuerpo mortal. Así también Él, el poder del Espíritu Santo, me dará vida para que todas las obras de mi naturaleza carnal vayan siendo día a día eliminadas, día a día dejadas de lado. Vivir conforme a la carne es separación de la comunión con Dios. Hagamos pues morir las obras de la carne para que seamos restaurados a la comunión con Dios, para seguir gozando de vida y paz. ¿Quiere usted gozar de vida y paz? Fácil, viva en el Espíritu. Olvidémonos de la vida pasada. Olvidémonos de todo esfuerzo humano. Olvidémonos de todo esfuerzo humano y simplemente rindámonos al poder del Espíritu de Dios. Porque mire cómo termina el capítulo, el verso 13. Porque si vivís conforme a la carne, o sea, vivir conforme a la carne es someterse a esfuerzos humanos, someterse a asuntos religiosos. No toques, no comas, no hagas esto, no vayas para allá, no hagas esto otro. Todo eso, como dice Pablo a los Colosenses, tiene cierta reputación de piedad. Pero, sinceramente, todas esas obligaciones religiosas no nos ayudan en nada. ¿Y qué es lo que sí nos ayuda? Que rindamos toda nuestra vida al poder del Espíritu de Dios. Amemos al Señor Jesucristo, estudiemos su palabra, no dejemos de congregarnos, ya no ponga excusa, hombre, no dejemos de congregarnos, oremos. Si usted no se bautizó en agua, bautícese. Ruegue a Dios que lo llene del Espíritu Santo. Ruéguele al Señor que envíe el poder de su Espíritu sobre usted para que la naturaleza carnal sea vencida. Si usted no habla en lenguas, pídele al Señor que usted quiere recibir esa cosa, ese don maravilloso de hablar en otras lenguas. Y si Él no se la da, usted insista. Busque al Señor, ore al Señor, apartémonos del mal. Renunciemos a toda obra humana y rindámonos al poder del Espíritu de Dios para que vivamos en gozo y en paz. Porque ciertamente la vida cristiana es difícil, es imposible. La vida cristiana solamente es posible en la sobrenaturalidad del Espíritu Santo. Y por eso este gran capítulo 8 de la carta a los Romanos es como la cumbre, las magníficas cumbres de las montañas más altas de la tierra. Si usted quiere la cumbre del monte Everest, ahí hemos llegado ahora. Hemos llegado a la cumbre del monte Everest de la palabra de Dios, al capítulo 8, al capítulo para mí como cristiano, el capítulo más importante de la vida cristiana es este capítulo 8 de la carta a los Romanos. Bendito sea el Señor que nos ha dado este privilegio de meditar en su palabra. Este tema va a quedar ahí para que usted lo pueda oír después, más despacio, compartir con sus amigos, en su página de Facebook, compártala con sus amigos y invitemos a nuestros amigos a que puedan venir a nuestros servicios los días martes. Acá estamos ubicados en el 9915 de la Apple Ridge Road en Montgomery Village, en Maryland. Una vez más, 9915 de la Apple Ridge Road, Montgomery Village, Maryland. Aquí estamos, aquí nos reunimos los martes a las 7:30 de la noche para estudiar esta maravillosa epístola de Pablo a los Romanos.
Y los días domingo estamos en el mismo lugar a las 9 de la mañana teniendo un servicio devocional de adoración a nuestro Dios, donde estoy seguro que el Espíritu Santo habla a nuestras vidas a través de nuestro pastor, el hermano José Palomo, que es el pastor de esta congregación. Y ahí estamos pues nosotros sirviendo y tratando día tras día de ser agradables al Señor, viviendo en el Espíritu de Dios. Gracias a Dios por su amor, por su misericordia, y mi oración es que Dios le bendiga, que Dios le ayude, que Dios nos ayude a rendirnos a la ley nueva del Espíritu Santo. Bendiciones para todos. Esta ha sido nuestra transmisión de hoy. Que Dios le bendiga y cuídese mucho. Encomendemos nuestras vidas, nuestras familias, la congregación, nuestros pastores, los ancianos de la iglesia y todos los que servimos al Señor. Sean encomendados en la mano poderosa de nuestro Dios, que Él nos libre de mal. Y si Él viene por nosotros esta noche, qué bien. Y si no, que podamos seguir viviendo la vida gloriosa del Espíritu. En el nombre de Jesús, a quien sea la gloria para siempre. Amén.